Cristo murió para reconciliarnos con nuestro Dios. Cristo murió para reconciliarnos con nuestro Dios. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Queridos hermanos, el gran acto del amor de Dios hacia nosotros es por medio de la muerte de Jesucristo. La gran obra de amor. Una madre podría decir: yo te he dado la vida, mi hijo. Pero Dios puede decir: yo he entregado el tesoro más precioso. Dios mismo murió por ti. Piensa en esto. Una madre puede decir: yo te di mi vida, mi hijo. Pero Dios mismo murió por nosotros. No hay mayor sacrificio que Dios mismo entregara su vida por enemigos, por pecadores. Cuando la humanidad estaba enredada en su maldad, cuando la humanidad estaba haciendo el mal, Cristo se hizo hombre. Nació en un pequeño pesebre donde duerme la vaca, donde duermen los animales, en un corral. Ahí fue que Cristo nació, el Salvador. Y Él se hizo hombre para que nosotros fuésemos hallados en Él justicia de Dios. ¿En qué condición nos halló el Señor? ¿En qué situación? Dice el versículo 10 de Romanos 5. Porque si siendo enemigos, miren lo que dice el texto, Romanos 5:10. Si siendo enemigos, cuando Cristo murió, ¿sabe que tú y yo éramos de Él? Enemigos. Siendo enemigos de Dios. ¿Qué es un enemigo? El enemigo es alguien hostil, alguien que quiere pelear contigo, alguien que no tiene ningún buen deseo hacia ti. El enemigo tiene odio, está lleno de rencor, tiene un problema con otra persona. La Biblia dice: tú y yo, siendo enemigos, teniendo un conflicto con Dios, tú y yo, peleando con Dios, tú y yo, manteniendo los puños cerrados contra Dios. Ese es el estado en que el hombre y la mujer sin Cristo se encuentran. Nuestro corazón es descrito aquí por Pablo como el de enemigos, viviendo nuestra vida sin Dios. No me importa lo que Dios piense de mí. Viviendo nuestra vida sin pensar en los mandamientos de Dios. No robarás, no codiciarás, no fornicarás. Honra a tu padre y a tu madre. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Ama al Señor tu Dios. Esos mandamientos no nos importan, no nos interesan. Buscamos nuestra propia gloria. Buscamos ser reconocidos.
todo lo contrario a lo que Dios quiere de nosotros. Todo lo contrario. Llenos de odio, llenos de mentira, llenos de orgullo, desinteresados en los caminos del Señor. Vamos para la iglesia, ay sí, yo voy a ir un día. Desinteresados de los caminos de Dios. Es así como el hombre y la mujer viven en el día de hoy, totalmente contrarios a Dios, contrarios a su amor, contrarios a su fidelidad, contrarios a su gracia, enemigos de Dios. En el peor momento de nuestro estado, de nuestra vida, es que Cristo viene a morir por nosotros. Usted podría decir, mire, yo tengo un amigo, tengo un hermano, un papá, un tío que me quiere. Yo soy su preferido. Me cuida, me manda regalos. Se fue para los estados y de allá me manda 50, 20, $100. Me quiere. Puede ser que haya alguien que te quiera tanto que haga un sacrificio así por ti. Pero te pregunto yo, si tú fueras su enemigo, ¿haría ese sacrificio por ti? ¿Verdad que no? Mándame esos $20 a mi enemigo. No, no te mandaría eso. Más bien diría, mándame ese venenito a mi enemigo, que se lo tome hasta el final. Cuando uno tiene un enemigo, uno se cuida. No vaya a hacer cosas que me dé un palo por la espalda. La Biblia dice, cuando tú y yo éramos enemigos de Jesucristo, Él vino a morir por nuestros pecados. Cuando tú y yo no lo merecíamos, ¿qué merecíamos? El juicio de Dios. ¿Qué merecíamos? La condenación. ¿Qué merecíamos? Que Dios nos echara y nos apartara de Él. Eso era lo que merecíamos. Queridos hermanos, en ese momento fue cuando Dios nos amó. Fue cuando Dios nos amó. Cuando Él vino a derramar su sangre por nosotros, siendo nosotros enemigos de Él. Eso es lo que dice el texto. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Mire lo que dice Romanos 5:10. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Siendo nosotros enemigos, Él vino y se hizo hombre. Él vino y murió por nuestros pecados y nos reconcilió con Dios por su propia muerte. ¿Qué es reconciliar? Reconciliar es restaurar, es quitar la enemistad. Si yo tengo un enemigo, si el hermano Regino y yo somos enemigos, alguien viene y dice, pero no pueden ser enemigos. Vamos a reconciliarnos, vamos a dejar esa enemistad. Eso fue lo que Jesucristo vino a hacer. Vino a quitar la enemistad, el pleito que teníamos con Dios. Dios está distanciado del hombre por su pecado, por su maldad. Dios está alejado del hombre y el hombre está alejado de Dios. El hombre no quiere nada con Dios. Y Dios,
para traer al hombre otra vez así, envió a su Hijo. Hermanos amados, es esto lo que venimos a celebrar en la Santa Cena. Venimos a celebrar que Jesucristo vino a quitar con su sangre nuestro pecado. Vino a quitar de en medio lo que nos alejaba de Dios. Vino a quitar de en medio lo que nos separa de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda maldad. Oiga bien, usted dice, ay no, yo voy a pedirle a Dios que del cielo me mande una bendición. Pues miren que en Romanos capítulo 1, versículo 18, dice, del cielo viene la ira de Dios. El juicio de Dios no es del infierno que viene, es del cielo, porque es Dios que lo envía. ¿Contra quién? ¿Contra el diablo? ¿Contra los pecadores? ¿Contra los pecadores? ¿Contra sus enemigos? Pero vemos también que antes de que la ira descendiera, primero descendió el Hijo de Dios, Jesucristo, para reconciliarnos antes que llegue el día de la ira. Antes que llegue el juicio del Señor contra los pecadores. La ira de Dios se acaba en el derramamiento de la sangre de Cristo. La ira de Dios, Cristo la absorbe completamente. Cristo es aplastado por Dios. Cristo recibió todo el puño de Dios sobre él, para que nosotros pudiésemos ser reconciliados. Él recibió el golpe. Solo Jesucristo podía recibir el golpe de Dios. Solo Jesucristo podía recibir la ira de Dios y al mismo tiempo podía salvarnos. Solo Jesucristo. Por eso Romanos 5:10 nos dice, fuimos reconciliados. Cristo absorbió toda la ira y el juicio de nuestro Dios y Padre. Esta obra salvadora de Cristo satisface la demanda del Padre. La justicia santa de Dios exige la muerte del pecador. Por eso Cristo derramó su sangre. Y ese vino nos recuerda que esa sangre fue derramada por el pecado. Ese pan nos recuerda que ese cuerpo de Jesucristo fue clavado en el madero. Ese pan nos recuerda que Dios lo trituró. Como dice el profeta Isaías, en Isaías 53, que Él fue como una oveja en silencio y fue llevado al matadero como una oveja delante de sus trasquiladores y enmudeció, no abrió su boca. Nosotros huimos, pero Dios derramó su juicio, su castigo sobre Jesucristo.
Hermanos, tomamos el pan y el vino para no olvidar ese sacrificio, para no olvidar esa muerte, para no olvidar que hoy tú, mi amigo, si te arrepientes de tu pecado y entregas tu vida a Jesucristo, tú también eres salvo. Para no olvidar que una vez más Dios se levanta y dice a los pecadores: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A través de quién? De una persona, Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, la justicia santa de Dios, fue satisfecha. Ya no hay condenación, ya no hay juicio para los que han creído en Jesucristo. Ya no hay sangre que derramar para aquellos que han creído en Jesucristo. Por eso te decimos, mi querido amigo, si aún no has creído en Jesucristo, arrepiéntete y cree en Jesucristo para que seas salvo, para que también para ti haya perdón de pecados y vida eterna, para que también para ti haya reconciliación con Dios. ¿Estás tú sin Cristo? ¿Aún no has entregado tu vida a Cristo? ¿Aún no te has arrepentido de tus pecados? ¿Aún no has clamado a Dios: oh Dios, sé propicio a mí, que soy pecador? Mi amigo, estás en peligro. Estás bajo el juicio y la condenación de Dios. Ese vino a ti no te recuerda a nadie. Ese pan no es para ti. Ese vino no es para ti, porque por ti no se ha derramado sangre. Por ti Cristo no ha muerto. Hasta el momento en que el hombre y la mujer no reconoce su pecado delante de Dios y se arrepiente y confiesa su pecado y deja sus malos caminos y se vuelve a Dios, hasta que tú no hagas eso, tú no eres creyente, tú no eres un hijo de Dios y no es para ti el pan y el vino. Para ti ese vino no significa nada. Para nosotros representa la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A eso fue que vino el Cordero, a quitar el pecado, no a hacerte rico, no a darte una buena vida, salud. Ay, sí, ora por mí para que Dios me dé salud. ¿Y tu salvación? ¿Y tu alma? ¿Y tu pecado? ¿Y tu mentira? ¿Y tu orgullo? ¿Qué pasará con esos pecados? El hombre y la mujer que no han recibido a Jesucristo, les espera el juicio final. Y en ese juicio, lo que Dios hizo con Jesucristo, lo hará con el impío y el pecador. Lo que Dios hizo con Jesucristo, derramar todo su juicio, lo hará sobre el pecador. Pero oye bien, por la eternidad. Y les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es de eso que Cristo viene a salvar, de tu pecado y de lo que ese pecado va a hacer en tu vida, condenarte. Es de eso que Cristo vino a salvarte. Recuerda, porque si siendo enemigos, esa es tu condición hoy sin Cristo, eres enemigo de Dios.
Y hasta que no confieses tu pecado y te arrepientas, hasta que no te vuelvas a Dios, tú no podrás tomar el pan y el vino, y tú no podrás entrar al reino de los cielos. Tú estás condenado. Pero el texto sigue diciendo, hay reconciliación, hay esperanza, hay perdón, hay misericordia en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Solamente en Cristo hay salvación y perdón, hay arrepentimiento. Solamente en Cristo hay para ti, mi querido amigo, esperanza y vida eterna. Por eso te llamamos, reconcíliate con el Señor. Reconcíliate con el Señor. Algunos dirán, ay, pero yo pensé que era un culto especial. Sí, es un culto muy especial. Es un culto de reconciliación, donde todos los pecadores se reconcilian con Dios. Es un culto especial, donde los que están reconciliados con Dios pueden tomar el pan y el vino. Cristo los invita a su mesa. Pero el que no está reconciliado, no está invitado. Y esto es importante verlo. Si Dios aquí en la tierra no te invita a su mesa, no te invitará en el cielo tampoco. Dios invita aquí en la tierra a los que se arrepienten a su mesa. A los demás no los invita. Primero los llama al arrepentimiento. Para entrar a Canaán, la celestial, hay que convertirse y hay que creer en Jesucristo. Esa es la entrada. Hoy venimos a celebrar que Cristo murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.